Preparar receptoras para la transferencia de embriones. La transferencia de embriones es una técnica de la biotecnología aplicada utilizada para el mejoramiento genético en los bovinos. Para lograr el éxito en esta actividad es vital preparar a las hembras. La preparación de las vacas es un proceso serio y de alta responsabilidad. En esta técnica hay que ser muy asertivo, ya que es un esquema en que la eficiencia depende de la aplicación óptima de cada factor que interviene para poder obtener el ansiado mejoramiento genético. Esta técnica generalmente se utiliza sexada, pues se prefiere la nacencia de terneras. La inclinación por las terneras es por la intención de mejorar la estructura corporal de las hembras y al mismo tiempo sean más productoras de leche. A continuación hablamos de algunos factores para preparar a las vacas, que serán receptoras. 1. Selección de la vaca. En este paso es vital tener en cuenta estos aspectos, que sea una vaca que garantice excelente producción de leche. Para la cría del embrión se pueden utilizar vacas F1 o F2, vacas o novillas. Que sean biotipo lechero, que sea poseedora de buenos aplomos y que la ubre sea funcional, con todos los cuartos funcionales. 2. Manejo sanitario. Las hembras seleccionadas deben ser negativas a ELISA indirecta y brucela, ELISA y tuberculosis. Adicional se aconseja un cronograma de vacunación, el cual puede ser: vacuna Providean Diprol 12. Aplicar 5 centímetros por vía subcutánea y revacunar a los 21 días y posteriormente a los 6 meses, si existe alta incidencia. Vacuna de aftosa y carbón. Betaferol se recomienda aplicar 20 centímetros por vía intramuscular profunda. Corex se recomienda aplicar 10 centímetros por vía subcutánea. 3. Identificación. La hembra receptora debe estar bien enumerada, debe ser de fácil identificación. 4. Evaluación reproductiva. Hay que seleccionar novillas de vientre contracto, reproductivo funcional y vacas paridas ciclando, que sean poseedoras de buena condición corporal. 5. La sincronización de celos. Factor muy crucial para la hembra receptora, y es adecuado realizarlo de manera que responda a las necesidades de embriones, en otras palabras, de acuerdo con la demanda de los mismos. 6. La transferencia de los embriones. Es un paso primordial, y para no perder los esfuerzos de todo lo anterior en materia de preparación y demás es recomendable adelantar esta labor con suma concentración, cuidado y en completo silencio y orden. 7. Libres de mosca y garrapatas. Las hembras receptoras deben estar completamente liberadas de garrapatas y moscas que afectan de manera permanente al ganado bovino. 8. Control de ectoparásitos. A las hembras receptoras que les hayan practicado recientemente la transferencia de embriones, de ninguna manera se pueden realizar controles de ectoparásitos, porque dichos productos son tóxicos para los embriones. 9. Evaluación reproductiva de receptoras transferidas. Esta labor hay que llevarla a cabo a los 45 días de la transferencia, y las hembras que estén positivas se deben separar y reconfirmar a los 90 días. Las hembras que estén vacías reingresarán al programa de sincronización. Es básico tener en cuenta que solo se efectuará máximo 3 sincronizadas por hembra. Las hembras receptoras que completen las 3 y no hayan quedado preñadas se deberán trabajar con monta natural. 10. Vacuna Providen Enteroplus 7. A los 7 meses de preñez se debe vacunar la hembra receptora con Enteroplus 7, aplicando 5 milímetros por vía subcutánea y revacunar a los 15 días. 11. Preparto para receptoras. Es fundamental amansar las hembras, ya que la crianza del ternero es un proceso más sencillo. Cuando la receptora es mansa, es aconsejable iniciar con las vacas multíparas 20 días antes de la fecha del parto y enseguida con las novillas de vientre de 45 días.